Estimados colegas, como experto en la neurociencia del trauma con más de 15 años investigando en laboratorios de vanguardia, permite defender el enfoque neurológico como el pilar fundamental para comprender y tratar el trauma en la psicopatología contemporánea. Este modelo es respaldado por evidencia empírica sólida, revela que el trauma no es meramente una experiencia psicológica, sino una alteración profunda en la arquitectura cerebral, transformando cómo procesamos emociones, memorias y respuestas al estrés. Primero, los principios claves. El trauma desregula circuitos neuronales críticos. La amígdala, nuestro centro de alarma, se hiperactiva, generando respuestas de miedos crónicas. Mientras que el hipocampo, responsable de contextualizar recuerdos, se atrofia, explicando flashbacks disociativos. Y como lo decía Van der Kolk, este enfoque enfatiza la neuroplasticidad. El cerebro puede reprogramarse mediante intervenciones somáticas como mindfulness o MDR, restaurando conexiones neuronales. También, este modelo explica síntomas del estrés postraumático de manera más precisa. Los flashbacks surgen de memorias implícitas almacenadas en amígdala y sin filtro prefrontal, provocando reacciones ya automáticas. Procesos como cambios epigénicos en traumas crónicos justifican que el abuso infantil altera genes más específicos como FKB5, que transmitiendo vulnerabilidades intergeneracionales. Y hay evidencia tan irrefutable como lo que habla Shin de nuestra devolución hipocampal en el trastorno de estrés postraumático y la correlación con déficit de memoria. También lo que habla Yeuna que confirma la desregulación cortisonal. También los ensayos clínicos hizo King que demuestran que las terapias neurobasadas mejoran la cognitividad en sus 50-70% de los casos. Y también lo que decía Joseph Ledoux, experto en la neurociencia del miedo, explica que la amígdala es el guardián del miedo, procesando amenazas antes de que la corteza prefrontal pueda intervenir, lo que explica la persistencia de respuesta traumática. No sé qué opinan ustedes en su enfoque. El enfoque cognitivo-conductual y sus relaciones con el trauma. El modelo cognitivo-conductual sostiene que lo que nosotros sentimos y hacemos depende de cómo interpretamos los hechos. No es el suceso en sí lo que nos causa el malestar, sino los pensamientos y creencias que formamos después de este. Este enfoque se apoya en tres ideas claves, siendo que los pensamientos, emociones y conductas están conectados entre sí, que el trauma se genera aprendizajes de miedo y evitación que se mantienen con el tiempo. Y por último, que el cambio ocurre al modificar pensamientos negativos y exponerse de forma controlada a los recuerdos o situaciones que nos generan miedo. Y ahora para explicar cómo funciona el trauma en esta perspectiva. El trauma se entiende como un problema en el procesamiento de la información. Los recuerdos traumáticos se guardan de manera fragmentada y por eso llegan a surgir imágenes o recuerdos inesperados, los cuales nosotros conocemos como flashbacks. También está la evitación de pensamientos o lugares relacionados con el trauma. También podemos mencionar las creencias negativas, el decir soy débil, no estoy seguro, cosas que refuerzan el miedo y la culpa que llega a sentir la persona. También es de mencionar en esto que el tratamiento busca reprocesar esos recuerdos y modificar las ideas disfuncionales, reduciendo así el impacto emocional. También tenemos la evidencia científica que esta perspectiva, que es uno de los es uno de los enfoques con mayor respaldo científico en el tratamiento del trastorno de estrés postraumático. La exposición prolongada y la terapia del procesamiento cognitivo nos han demostrado grandes mejoras en síntomas de miedo, culpa y evitación. También es de mencionar un meta-análisis de Cochrane Collaboration que este menciona que esta perspectiva es eficaz, el tratamiento más eficaz para el estrés postraumático. Por último, voy a decir que el enfoque cognitivo-conductual nos ayuda a comprender cómo los pensamientos y conductas mantienen el malestar después de un trauma. Su fortaleza está en la claridad, eficacia y y su base científica. Su limitación es que puede dejar de lado los aspectos más emocionales, corporales o relacionales del trauma en sí. Por eso, hoy en día se combina con otros modelos
como los enfoques del apego o neurobiología para lograr una comprensión más completa del trauma. Hola, estimados colegas. El MDR, cuyas siglas significan desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, es un enfoque psicoterapéutico desarrollado por Francine Shapiro a finales de los años 80. Este módulo se basa de que cuando una persona vive una experiencia traumática, el cerebro no logra procesar adecuadamente esta información y el recuerdo queda atascado con toda su carga emocional original, ya sea dentro de imágenes, sensaciones y creencias negativas. Durante la terapia EMDR, el paciente recuerda de forma controlada el evento traumático, mientras el terapeuta guía una estimulación bilateral, que esta puede ser a través ya sea de los movimientos oculares, sonidos alternos o leves toques. Esta estimulación facilita que el cerebro se llegue a reactivar dentro de su sistema natural de procesamiento de información, integrando lo que es el recuerdo de una manera más adaptativa. El objetivo no es olvidar el trauma, sino poder recordarlo sin sentir el mismo dolor o miedo. De esta forma, el recuerdo deja de generar síntomas como lo que son las pesadillas, la ansiedad o reacciones intensas ante estímulos que lo lleguen a recordar. El MDR cuenta con evidencia científica sólida y está reconocida por lo que es la Organización Mundial de la Salud Psiquiátrica como un tratamiento eficaz para el trastorno de este postraumático. En pocas palabras, el MDR nos ayuda al cerebro a hacer lo que no puede hacer en el momento del trauma, procesar la experiencia y cerrar esa herida psicopatológica. Otro enfoque que es importante mencionar es el enfoque psicodinámico. Este enfoque entiende el trauma no solamente como un hecho externo y doloroso, sino que lo entiende como una experiencia que sobrepasa las capacidades de la psique para procesarlas y darle sentido. Es decir, que cuando una persona vive algo muy intenso o amenazante, no logra elaborarlo ni lo logra integrar, y esto hace que las emociones pues queden sin simbolizar. ¿Qué es lo que esto provoca? Pues provoca que el trauma no se recuerde, sino que éste se repita o se actúe. En este caso, pues hay apariciones en síntomas físicos, hay revivencias, hay impulsividad o incluso llegan a haber problemas en las relaciones. Según este enfoque, pues dice que el trauma genera una ruptura en la estructura del yo y esto afecta a la identidad. También afecta a la regulación emocional y la manera en la que el sujeto o las personas se vinculan con los demás. También se observa que las personas con traumas suelen usar mecanismos de defensa inmaduros, como ser la disociación, la negación, y esto lo hacen para protegerse del dolor. Sin embargo, estas defensas pues impiden elaborar realmente la experiencia traumática y les impide procesarla de la manera adecuada. De esta forma, el trauma no solamente se produce por el evento en sí, sino también por la ausencia de un otro que escuche y que ayude a contener a los individuos que lo padecen. Cuando hay alguien que ayuda a dar sentido a lo vivido, pues la experiencia queda fuera de la palabra. Es decir, que esto se vuelve intransmisible y tiende a repetirse. Entonces, pues las personas tienden a guardárselo todo y si no tienen con quién compartirlo, pues no pueden superar lo que les está sucediendo. Básicamente, básicamente por eso la psicoterapia busca reconstruir la estructura interna del sujeto y ayudarle a integrar lo vivido y a fortalecer su identidad. Sin embargo, este enfoque pues tiene ciertas limitaciones como todos los demás, ya que los tratamientos suelen ser muy largos, suelen requerir de terapeutas especializados y a diferencia de otras terapias son más estructuradas. Igualmente, aún hace falta mucha evidencia científica que respalde pues que los resultados son muy buenos. Aparte de que su lenguaje teórico puede resultar un poco complejo y difícil de aplicar en contextos clínicos donde se necesita una intervención muy rápida. En conclusión, el psicodinamismo aporta una comprensión profunda del trauma, como una herida en la identidad y la capacidad de pensar y vincularse. Pero enfrenta el reto de demostrar empíricamente su eficiencia y adaptarse a contextos clínicos que tienden a ser más diversos.